Buenas tardes a todos, mi nombre es Alan Breceda, del programa Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Esta es la presentación de un proyecto final para la clase Competencia Comunicativa con enfoque de género. El título de esta presentación será Mobbing, definiciones y prevención. Como podemos ver a simple vista, abordaremos el ámbito laboral y los abusos que se pueden ir dando dentro del mismo. Para iniciar, debemos definir el mobbing como una conducta abusiva, consciente y premeditada. Es abusiva debido a que aquel que la realiza, es decir, el victimario, afecta a las demás personas con las que está trabajando, las agrede. Es consciente debido a que esta persona, victimario, una vez más, sabe lo que está haciendo y sabe que está afectando a otras personas. Es premeditada debido a que, aun sabiendo lo que hace, decide hacerlo. Es sistemática y repetitiva, puesto que quien la realiza no es la primera vez que lo ha hecho, ni será la última. Es una actitud que siempre se va a estar repitiendo en una persona y generalmente suele tener un patrón. El mobbing atenta contra la dignidad humana, afectando diversos valores de la persona humana a la que se le realiza este tipo de abuso. El mobbing hiere la integridad psicológica e incluso física de las personas, dejando traumas e incluso secuelas físicas de por vida. Otras dos definiciones para el mobbing serían el acoso psicológico y el psicoterror laboral. Las estadísticas, sobre todo la del 27 de septiembre del 2015, realizada por la Universidad Autónoma de Guadalajara, detectó que el 80% de los mexicanos ha sufrido al menos alguna vez el acoso laboral. Sin embargo, actualmente podemos ver cifras muy cambiantes de estas estadísticas. Esto se debe debido a que muchas de las personas que lo sufren suelen guardar silencio, por miedo o por vergüenza. Miedo a ser despedidos o no volver a ser contratados y vergüenza a ser objeto de burlas de las personas que lo rodean. Algunas especificaciones de este fenómeno serían que va en aumento y se está diversificando. Cada vez las cifras son más altas y generalmente las formas en que el mobbing se va manifestando son muy variantes. Sobre todo, con los medios de comunicación podemos tener muchas formas para acosar y para abusar de alguna persona sin tener un contacto físico. Anteriormente, esto solo se daba de forma física en las horas laborales. Actualmente, trasciende la vida de las personas. Actualmente, en la mayoría de las empresas no existen canales de detección y de denuncia intraempresarial para el fenómeno mobbing. Esto contribuye a la proliferación del fenómeno y a la no atención del mismo. El mobbing ocurre sobre todo en línea jerárquica, es decir, de arriba hacia abajo. Aquel que es jefe usualmente suele abusar de aquellas personas que son nuevas en el empleo o que tienen un perfil bajo dentro del mismo. Sucede también en distinción de edad, género y clase social. Así es, si tú eres el menor de un campo laboral, generalmente vas a sufrir un abuso laboral. Si tú, sobre todo, eres mujer, sufrirás un abuso laboral. Y si tú eres de bajos o escasos recursos, sufrirás probablemente un acoso laboral. El mobbing atenta contra elementos de características sobresalientes. Es decir, si tú o si alguien es un elemento sobresaliente dentro de una empresa, puedes llegar a sufrir el mobbing, puedes llegar a sufrir un acoso laboral. ¿Con qué intención? Con la intención de que tú no sobresalgas sobre los demás y no les arrebates el puesto o el empleo a otras personas. Algunas consecuencias del fenómeno mobbing serían las ausencias constantes, largos periodos de baja laboral, enfermedades emergentes, incapacidad permanente e incluso algunas personas detectan y resaltan que puede llegar al suicidio. Este tipo de fenómenos los podemos ver en una empresa cuando llega un nuevo patrón, existe una persona, supongamos una secretaria, que lleva muchos años dentro de la empresa y que ha cumplido a la perfección con los parámetros de la empresa y empieza a sufrir todas estas sintomatologías. Eventualmente, ella se retira con una enfermedad de la cual nunca se había quejado. Eventualmente, nuevos miembros tratarán de ingresar al puesto de ella y sufrirán las mismas
consecuencias. En este caso, probablemente la persona que está al mando sea un acosador laboral. Para prevenir este tipo de situaciones, debemos de ser muy precisos en las contrataciones. Cabe mencionar que los puntos que se van a mencionar son simples, mas no sencillos, y la mayoría de ellos implican un gasto económico, por lo cual las empresas deciden no hacerlo. En primer lugar, se deben de evaluar las contrataciones. Aquella persona que va a ser contratada debe ser estrictamente identificado y estrictamente evaluado para el puesto que se le quiere dedicar. Debe existir además un entrenamiento y una capacitación normativa empresarial. Aquel que llega a ser contratado debe saber cuáles son las normas dentro del trabajo y cuáles son también las consecuencias si llega a realizar alguna acción como esta. Además, se deben de abordar los casos de psicoterror laboral por parte de la empresa. Si se detecta algún caso, debe de ser o debe al menos de ser tratado en búsqueda de una resolución inmediata. La empresa debe colaborar en la recaudación de evidencias de la víctima. Una vez que el caso sea detectado, es la responsabilidad de la empresa buscar estas evidencias. Finalmente, debe existir un proceso adecuado para victimarios y para víctimas. Las víctimas deben de recibir un trato adecuado y una terapia cual sea necesaria para la superación de este tipo de casos. Y el victimario debe ser procesado de la forma adecuada, incluso legal, pero sin transgredir sus derechos humanos. Este sería el fin de este proyecto. Agradezco mucho la atención a todos ustedes y espero sus evaluaciones. Muchas gracias. Listo.